Señal directa. Le agradezco mucho que siga acompañándonos en esta noche de información. A continuación le vamos a presentar una entrevista o vamos a iniciar una charla con la directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Ella es Itzia Goyaz Núñez y el tema es pues el incremento preocupante de la violencia familiar y también en el ámbito escolar. Itzia Goyaz, te saludo con muchísimo gusto y te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla con nosotros. Al contrario, Celia, es un gusto saludarte a ti, al auditorio y pues aquí a la orden con respecto a este tema. Gracias, Itzia. Oye, pues preocupante este incremento, es un 40%. En 2018 eran 8,850 casos registrados de violencia familiar y pues ya para el 2022 cerramos con casi 14,000 casos registrados. Si quieres empezamos con esta parte de la violencia familiar. ¿Qué nos puedes contar? ¿A qué lo adjudican ustedes? Hay especialistas que han dicho que la pandemia tuvo mucho que ver, pero te escuchamos. Claro, Celia. En efecto, nuestra preocupación surge porque originalmente lo que estábamos analizando pues eran los casos de violencia escolar, de manera específica de acoso escolar, ¿no? En ese sentido, revisábamos esta información que está a la mano en la página del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco o el MIDE. Entonces, observábamos cómo en 2018 se habían reportado 86 casos de acoso escolar en educación básica. Y para 2022 ya había sido, o fue más bien, de 153 casos. Nos llamaba la atención que pues, había una disminución importante en los años en los que hubo pandemia, pues por razones que consideramos normales, dado el no estar en modo presencial, pues los casos tendieron a bajar, ¿no? Cuando revisábamos información, una de nuestras colaboradoras cruzó el dato con las denuncias de la violencia intrafamiliar y es ahí donde hacen sentido muchas de pues estas explicaciones justo de los expertos que nos señalan que la violencia no nada más es un tema de la escuela y que el entorno tiene todo que ver con lo que ocurre en la escuela. Entonces fue cuando también en la misma página del MIDE revisamos este dato que tú ya comentabas, ¿no? Entre el 40 y 50% de incremento de denuncias. Cabe decir esto, Celia, se trata de casos que son efectivamente denunciados y cuyo registro consta en fiscalía, ¿no? Entonces, el hecho de que en estos 4 años este incremento se haya dado, pues obviamente obedece a también los incrementos que se pueden dar y que se dan en cuanto a lo que ocurre en las escuelas. La dinámica de la violencia, Celia, es estructural y también eso pues de la mano de lo que señalan los expertos. La violencia es un problema estructural y es sistémico y por lo tanto es un problema que nos atañe a todos. Desde Mexicanos Primero Jalisco hacemos como planteamiento inicial que tenemos que atender lo que ocurre en 3 agentes, en el caso con 3 agentes. Primero, la mancuerna escuela y familia. Segundo, la tarea del gobierno. Y tercero, la tarea como sociedad de la que todos formamos parte, ¿no? Es muy importante también destacar, Celia, que no sería posible que hagamos estos análisis si no contamos con información. Por ejemplo, esto que nos proporciona el MIDE nos permite ir dándonos cuenta de cómo se están comportando tales o cuales situaciones o condiciones. En este caso, esto nos habla de un problema público y como tal debe ser tratado, insisto, por todos los agentes que están involucrados. Me gustaría, por ejemplo, comentarte, Celia, algunos puntos que señalamos como claves para este tratamiento de violencia. Los expertos señalan que la mejor ruta para erradicar la violencia es la prevención. Esa tiene que ser una palabra o tendría que ser una palabra en toda nuestra
no nada más nuestra discusión, sino en todo nuestro actuar. Y una palabra que nos guíe, la prevención. Por supuesto, tenemos que saber qué hacer cuando ocurren las cosas, pero la prevención es clave. Respecto al primer agente, que como te señalaba, es esta mancuerna escuela-familia, tenemos que reconocer que un primer paso es la formación. Es la formación y la sensibilización. En esto hay una medida muy importante que es que en las escuelas se puedan buscar espacios formativos, buscar talleres, buscar alianzas, que de hecho es el segundo punto, ¿no? Buscar alianzas con personas expertas, personas que se dediquen a atender la prevención de la violencia, cuestiones como el manejo del conflicto, la resolución de conflicto de manera pacífica, o que hablen también y que trabajen el tema de la paz activa, ¿no? Un tercer punto sería no normalizar la violencia. Fíjate, Celia, que aquí un dato que nos llamaba mucho la atención, una de nuestras expertas en la impartición de talleres para crianza con familias nos decía que alrededor del 95% de las personas que participan en el taller Abriendo Horizontes de Mexicanos Primero Jalisco, que son padres, madres de familia o cuidadores, como se les conoce, este 95%, cuando le preguntan que si el hecho de gritar al dirigirse a sus hijos, o por ejemplo llamarles flojos y no hacen la tarea o cosas así, si lo veían como violencia, en efecto, el 95% dice, pues no lo identificamos como tal. Entonces, aquí este tercer punto de no normalizar la violencia es algo súper relevante, obviamente, ¿no? Claro. Un siguiente punto que quisiera mencionar es la importancia de atender o de tener mucha sensibilidad con estudiantes que son especialmente vulnerables por su raza, sexo, creencia, preferencia, etcétera. Y como señalaba antes, un quinto punto en esta mancuerna escuela-familia sería que previo a que ocurra el hecho sepamos qué hacer, ¿no? Y ese qué hacer debe ser desde un enfoque que se le llama restaurativo, que tiene que ver con prevenir, por supuesto, pero con atender de manera colectiva la problemática y asegurarnos que no vuelva a suceder, es decir, restaurar el daño y asegurarnos que no ocurre. Por ahí algunas ideas iniciales, Celia. Claro, me quiero regresar a algunos puntos que nos dices y que me parecen fundamentales. Explicar, entender y que a todas y todos nos queden claro las causas estructurales de estas relaciones hostiles, de esta violencia y acoso escolar, para pues primero detectar y en consecuencia actuar en la prevención, que es la palabra clave sin duda para este tipo de casos. Pero en ese sentido, ¿qué tanto han fallado esta mancuerna escuelas-familias cuando pues recordamos casos terribles y muy lamentables, como el de la estudiante de una secundaria que pues falleció luego de prácticamente ser brutalmente golpeada por otra compañera, en donde hubo previamente señales de alarma, en donde incluso en el momento de la agresión hubo un involucramiento de otros compañeros en esta, incluso asusándolas a que siguieran con la riña. Y me imagino esto en un pésimo escenario en el que hemos normalizado la violencia. Correcto, Celia. Y como ese ejemplo, seguro hay tantos otros, ¿no? Se hizo viral y demás, claro. Pero, a ver, hablamos de más que de casos de vidas, y ahí quisiera que todos fuéramos mucho más conscientes, reflexivos y respetuosos. ¿De quién es la culpa? No me encanta hablar de culpas, pero quisiera decir que la solución está en manos de todos. O sea, esa niña se comportó de esa forma no por ella misma, no sí, claro. Ella sola. Ella es parte de una familia que a su vez es parte de una sociedad y de una comunidad que cuenta con un gobierno, que cuenta con un marco jurídico legal, claro, que cuenta con un tejido social, ¿no? que incluye a la escuela y demás actores. ¿A quién nos toca? Nos toca a todos. Y el hecho de normalizar la violencia al que nos referimos es una cosa muy sutil, ¿no? Y por eso he indicado que creo que es muy importante hacer un alto y pensar primero desde mí,
desde mi propia persona, desde mis propias acciones. Comentaba también en algún momento que el hecho de que en nuestra vida, en nuestro entorno, incluso en los medios, ¿no?, por los que nos informamos, pues también nos estamos de alguna manera informando y formando, y tal vez en una idea errada de lo que es la violencia, y por eso tendemos a normalizarla. No quiero decir que dejemos de consumir medios, ni mucho menos. Quiero decir que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico que nos permite identificar cuándo la información que estoy recibiendo es violenta. Claro. Y cuándo puedo o debo más bien no permitirla, no identificarme con ella y preferentemente dejar de consumirla. Pero si tenemos un entorno en donde las películas, las canciones, etcétera, nos están bombardeando constantemente con el tema, es muy difícil abstraernos. Esta niña seguramente en algún momento de su vida y de su actuar cotidiano vivía la violencia y la vivía como una cuestión normal. Y de ahí que los comportamientos hayan derivado en esta concatenación de situaciones que nos llevan a un desenlace fatal. Por eso yo quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando a que hagamos este ejercicio, ¿no? El alto y la conciencia, y que pensemos incluso en cómo nosotros mismos nos comunicamos, cómo tenemos relación de comunicación en el trabajo, por supuesto, pero también en la familia, sobre todo en la familia, Claro. con quienes nos cruzamos en la calle, ¿no? ¿En qué medida lo que yo hago es violencia, perdón, y a su vez genera una violencia, ¿no?, como resultado? Esto es un problema, como bien decías, pues complejo, pero me parece que está en manos de todos darle la vuelta al asunto. Sin duda, está en manos de todos que, bien lo dices, estamos rodeados de estos discursos de intolerancia, de violencia, y pues para atacarlos tenemos que hacer equipo. Quisiera preguntarte qué tanto se están tomando en serio las escuelas esta educación para la paz y bueno, si hay tareas específicas en las escuelas para ello, pero también las familias tendrían que hacer su parte, y ahí, a nombre de mis colegas, también asumo nuestra responsabilidad como medios. No podemos contar tragedias personales como cifras y listo, ¿no? Hay que explicar las causas estructurales de esta violencia y nombrar a las personas con eso, con la tragedia particular que vive cada agente que sufre violencia. Totalmente, Celia, y me gusta mucho que lo digas con esa claridad, porque creo que mientras no asumamos cada uno la parte que nos toca, no vamos a poder modificar este quehacer. Las escuelas cuentan, sí, con protocolos, y eso es parte de la tarea, ¿no?, que se requiere. Sin embargo, creo que todavía nos queda pendiente este fortalecimiento, este énfasis más bien en el tema de la prevención. Y ahí los gobiernos tienen un papel muy importante. Hay cosas muy precisas que pueden y deben hacer los gobiernos. Primero, contar con un liderazgo político y con marcos jurídicos que nos permitan que cualquier evento no nada más de este tamaño, sino de esta índole, de esta naturaleza, sea atendido como problema público, ¿no? Claro. Otra parte que creo que es muy importante es justo poder contar con información, con datos, que nos vayan diciendo cosas como estas, que nos permitan... Por supuesto, medirlo. Tomar medidas en el momento adecuado. Es decir, se requiere un enfoque empírico y política pública basada en evidencia. Esto significa que la política genere estrategias, pero metas también, y que sean claras y que sean medibles, y que a nosotros como sociedad nos permita recuperar esa información, no para señalar, no para decir que se ha hecho mal y que quién ha hecho mal, sino para hacer este tipo de altos y para colocar en la agenda pública los temas importantes. La educación es
una parte clave, ya lo sabemos, para la vida en sociedad. Y por lo tanto también es muy importante que cualquier tema como este cuente con un registro que nos permita ir valorando si las acciones que se están implementando son las correctas. Y si no, reconocerlo, no para tachar, como decía, o señalar, sino para reconocer el error y para modificar y buscar otras rutas, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que un tercer aspecto sería, Celia, la colaboración. Los gobiernos también necesitan estar vinculados. Es lo que han hecho países exitosos en cuanto a la erradicación de violencia en escuelas, ¿no? Han buscado colaboraciones. Como veíamos, el problema es estructural y es sistémico. Entonces, sí es educación, pero también es salud. Y también son otras instituciones de índole pública y social que pueden y deben ser parte claro. De la solución de este tipo de cosas, ¿no? Toda la razón. Itzia, lamentablemente el tiempo en la televisión es un tirano y se nos ha acabado el bloque, pero te quiero agradecer muchísimo este momento, no solo informativo, sino reflexivo que nos has otorgado y pues esperemos poder conversar contigo muy pronto de nuevo. Muchísimas gracias, Itzia. Al contrario, Celia, un gusto y gracias por lo que hacen y gracias por colocar estos temas. Gracias a ti, Itzia. Bonita noche y nos vemos muy pronto.